Capítulo 2. El comienzo del conflicto cósmico. En marzo de 1995, en un pequeño pueblo de Louisiana, en los Estados Unidos, Sarah Edmondson, una estudiante universitaria rubia de 19 años, entró en la tienda de una estación de combustibles y disparó a quemarropa contra Patsy, cajera de la tienda. Una bala atravesó una vértebra y salió por la nuca. Patsy sobrevivió, pero quedó paralizada por el resto de su vida. Entrevistada más tarde, la víctima declaró: "Vi al demonio en su rostro". El diabólico hecho fue precedido por otro crimen a sangre fría, cometido 24 horas antes por la misma Sarah y su novio, en un pueblo cercano. Lo sorprendente de esta historia es que los crímenes cometidos por estos jóvenes fueron vividas reproducciones de escenas ficticias de asesinos por naturaleza, del director de cine Oliver Stone. En la producción cinematográfica, la pareja protagonista hace uso de una gran cantidad de drogas y tiene visiones del diablo mientras viaja en su automóvil asesinando gente a sangre fría. La pregunta que hay que hacerse en este caso es: ¿quién tuvo la culpa de estos crímenes? ¿Las drogas, la película, los jóvenes que los cometieron o el diablo? El diablo sirve para hacernos creer que las víctimas de las desgracias no tienen la culpa, pero que siempre hay un mal detrás. Esto lo declaró el profesor Carlos Roberto Nogueira, de la Universidad de São Paulo. A su vez, Renato Bezan, uno de los psicoanalistas más famosos de América Latina, afirmó que el exorcismo de la posesión demoníaca no es más que un mecanismo de protección. La persona quiere expulsar de sí misma todo lo que considera peligroso y condenable. Las declaraciones de estos dos estudios muestran lo que la mayoría de la gente piensa sobre el diablo. ¿Es solo una idea, una fuerza o simplemente un mecanismo de defensa? Según Bezan. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? ¿Qué tiene que ver todo esto con el libro de Apocalipsis? Un enemigo personal. El libro de Apocalipsis es categórico al afirmar que el diablo es un ser real y personal, no solo una idea o una fuerza motivadora del mal. Esto es lo que está escrito en la Biblia. El diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. No hay duda, el diablo existe, pero está presente en este mundo y trae dolor, tristeza, muerte, depravación y corrupción al ser humano. ¿Cómo se originó? La Biblia no revela mucho al respecto, pero presenta las consecuencias del mal. El objetivo de Dios es mostrarnos que el mundo está gobernado por leyes perfectas, establecidas para la preservación de la vida, y que el desprecio de estas leyes puede tener consecuencias trágicas. ¿Alguna vez has preguntado qué sucedería si, por ejemplo, los planetas y las estrellas alguna vez decidieran no seguir el curso establecido por las leyes de la física? La Biblia informa que al principio la armonía y la felicidad más perfecta reinaban en el vasto universo. Los seres celestiales estaban felices al reconocer a Dios como el Ser Supremo y Creador de todo, y se alegraban de honrar su nombre y darle gloria. Esa alabanza y ese reconocimiento eran voluntarios, porque todos eran libres. Estos seres eran fruto del amor de Dios. Fue el amor que los llevó al Creador a compartir su vida. Pero no puede haber amor donde no hay libertad. Por lo tanto, la posibilidad de amar o rechazar a Dios, de servirlo o abandonarlo, de hacer el bien o el mal, era parte de un mundo perfecto. Si no existiera la posibilidad del mal,
las criaturas celestiales no serían libres, serían esclavas del bien. Harían el bien porque no tendrían la opción de hacer el mal. Un universo perfecto exigía libertad, lo que exigía la posibilidad de dos caminos. Alguien entonces puede preguntar, ¿quiere decir que Dios creó el mal? La respuesta es definitivamente no, porque el mal no es una simple posibilidad. El mal es rebelión contra los principios del bien, es la elección deliberada de la posibilidad del mal. Desgraciadamente, esa fue la decisión de Lucifer, el ángel más hermoso del universo. Se rebeló contra Dios y trató de derrocarlo del gobierno celestial. Acusó al Creador de dos cosas. Primero, en opinión de Lucifer, las criaturas celestiales podrían ser más felices y libres si no existieran todas esas leyes que gobiernan el universo. En segundo lugar, Dios, todavía en opinión del ángel caído, era un dictador arbitrario que cercenaba la libertad de sus criaturas y por lo tanto, él, Lucifer, era la persona adecuada para gobernar el universo. Como consecuencia, la obediencia y la adoración serían dos puntos de tensión entre Dios y Lucifer a lo largo de la historia de la humanidad. Nota cómo la Biblia describe lo que sucedió en el cielo. Tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Ezequiel 28, 14, 15. Sembrando discordia. La Biblia dice mucho más sobre Lucifer. El libro sagrado dice que comenzó a sembrar dudas y sus acusaciones entre los ángeles y Dios no podían permitir esta situación en el cielo por tiempo indefinido. El libro del Apocalipsis narra: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles les fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Apocalipsis 12, 7, 9. Esto es lo que enseñan las Escrituras sobre el origen del diablo. Ciertamente no es suficiente para entender el tema, porque el propósito de la Biblia no es explicar todo en detalle o hacer historia, sino enseñarnos que separarse de Dios significa separarse de la vida y dirigirse hacia la destrucción. Muchos son los aspectos del origen del mal, por lo tanto permanecen para el ser humano en un profundo misterio. Aceptamos que los hombres pecan porque hay un instigador, el diablo, que nos llevan a practicar el pecado. Pero es imposible entender por qué un ser sin defecto en un cielo perfecto optó por la desobediencia, a pesar de ser un ángel lleno de sabiduría. ¿Cómo pudo Lucifer perderse en la jungla de su razonamiento? ¿Por qué abrigó la envidia y celos contra Dios, habiendo sido creado puro y sin defecto? Esos son temas que la Biblia no revela, ante lo cual la mente humana puede inclinarse con respeto. Después de todo, Dios y sus misterios son como el agua en el mar. Nuestra mente, finita, a su vez, es similar a un vaso. ¿Cómo hacer que quepa toda el agua del mar en un vaso? Dar tiempo al tiempo. En este punto surge otra pregunta. ¿Por qué Dios no destruyó al diablo cuando apareció? ¿Por qué le permitió engañar a la tercera parte de los ángeles? ¿No habría sido mejor acabar con él al principio de la historia? Para entender esto, razonemos de la siguiente manera.
¿Qué habría sucedido si Dios hubiera destruido al diablo al comienzo de su campaña subversiva en el cielo? Recuerda que los seres creados solo conocían el bien, no tenían experiencia con el pecado. La acusación de Lucifer de que Dios era injusto y había dado a sus criaturas una ley inaplicable podría finalmente tener sentido. ¿Cómo saber las respuestas si Lucifer no había tenido tiempo de probar la validez de sus ideas? Si Dios lo hubiera destruido, inmediatamente las criaturas habrían llegado a obedecer al Creador no por amor, sino por miedo. A partir de ese momento quedaría para siempre la duda de que quizás el ángel rebelde tenía razón. Por lo tanto, por el bien de las criaturas celestiales, para que nunca pudiera haber ninguna duda sobre la justicia y la sabiduría, y para disipar toda sombra de sospecha que pudiera eclipsar el gobierno de Dios, era necesario que el mal siguiera su curso hasta el momento en que todos en el universo llegaran a la conclusión de que el diablo estaba equivocado en sus acusaciones y en su rebeldía. El tiempo ha pasado y hoy nadie más en el universo puede tener la más mínima duda de que Lucifer siempre estuvo equivocado. Las tragedias que el pecado trajo al planeta, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la autodestrucción del ser humano, la violencia, el egoísmo, la depravación, todo es visto por seres de otros mundos. Millones y millones de seres están en la expectativa. ¿Por qué hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres? 1 Corintios 4:9. En el centro de atención. Estamos en el centro de atención del universo. Millones de seres creados observan cómo el diablo desarrolla sus actividades y cómo su verdadero carácter se manifiesta cada vez más por medio de sus obras. ¿Por qué mueren los niños indefensos? ¿Por qué nacen inocentes defectuosos? ¿Por qué tanta hambre, tanto egoísmo, tanta violencia? ¿Existirá todo esto si los seres creados siempre hubieran obedecido a los principios protectores de vida establecidos por Dios? ¿Quién hizo pensar a las criaturas que estos principios eran arbitrarios, solo para satisfacer el egoísmo de un dictador divino? El siguiente capítulo cuenta cómo el conflicto llegó hasta nuestro planeta.